Y vamos a leer un mensaje muy conocido, eh, que se encuentra en el libro de Mateo. Lo invito a que busque su Biblia, libro de Mateo, capítulo 25. Vamos a leer del 1 al 13, pero si no tiene su Biblia a mano, no se preocupe porque lo vamos a proyectar. Una parábola muy conocida que es la parábola de las 10 vírgenes. Tenemos un pequeño problema con la conexión, por eso nos demoramos tanto en que aparezcan las cosas el día de hoy, pero estamos haciendo lo que se puede. Entonces, damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Una hermosa parábola, muy conocida, pero de donde podemos sacar muchas lecciones, muchas enseñanzas. Esta parábola podemos entender, ¿cierto?, que habla de 10 vírgenes, pero dice Jesús hablando, ¿cierto?, porque esta parábola se la entregó Jesús a sus discípulos, que le dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Una de las maravillas que tenemos de cuando Jesús estuvo en la tierra es que él, a través de parábolas, nos enseñó, nos mostró el reino. Es difícil entender para nosotros con nuestra mente limitada un reino que es celestial, que es espiritual, porque no se parece a nuestro reino, ¿cierto? Dice la Biblia que sus caminos son más altos que los nuestros. Dice también su palabra que cuando él estaba formando el universo, nosotros ni siquiera existíamos. Entonces hay cosas que nos cuesta entender, y él, para explicarles a sus discípulos, usó parábolas. Y esta es una de las parábolas que está basada tratando de explicar en la venida de Cristo, el rapto básicamente. Porque sabemos que hay 2 episodios bien importantes que van a suceder y que muchas veces se confunden, que uno es el rapto y el otro es la venida de Cristo, pero sabemos que son eventos distintos. El rapto es el momento en el que Cristo va a llegar solo al aire, solo a las nubes, a llamar a su iglesia. Los que estén muertos en Cristo van a resucitar, ¿cierto? Y los que estemos vivos, si es la voluntad de Dios y nos esforzamos, vamos a ser levantados, vamos a ser recibidos y vamos a ser llevados al cielo, pero Cristo en ese momento no toca tierra, no toca el suelo. Y después de eso viene la gran tribulación, ¿cierto? Y la venida de Cristo, la segunda venida, es cuando Él llegue con poder y todo ojo le verá, dice la palabra, de oriente a occidente. Pero esta parábola está basada en el rapto. ¿Cómo va a ser el rapto? Aquí habla, por ejemplo, las vírgenes
representan al pueblo de Cristo, a la novia, ¿cierto? A la novia que está esperando con su vestido blanco, sin manchas, sin arruga, inmaculado, a su novio que la venga a buscar para el casamiento, para las bodas del Cordero, y las vírgenes somos nosotros, pero habla de vírgenes prudentes y de vírgenes insensatas. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacernos la primera pregunta. Dice la otra parábola que habla de lo mismo también, que la cizaña crece junto al trigo y que el dueño del campo permite que la cizaña crezca con el trigo porque el trigo se fortalece a través de la cizaña. Pero la pregunta es, ¿qué estoy siendo yo en este momento? ¿Estaré siendo cizaña? ¿Estaré siendo trigo? O en caso de las vírgenes de la parábola que estamos viendo, ¿seré insensata? ¿Estaré siendo prudente? Y aquí es donde tenemos que ver qué pasó con estas 10 vírgenes. Eh, las dos tenían lámpara, los dos tipos de grupo tenían lámpara. Los dos tipos de grupo tenían aceite en su lámpara. Asociamos el aceite con el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que se derrama y llena nuestra lámpara, pero había un grupo que no solo tenía llena su lámpara, sino también tenía aceite en su vasija. O sea, estaban ahorrando misericordia, ahorrando espíritu, ahorrando llenura. Y podemos decir, claro, la misericordia de ayer no nos sirve para hoy, es cierto, el día se renovó su misericordia y Dios hoy está haciendo cosas grandes con nosotros, ¿cierto? Pero eso, como lo dice también Pablo cuando habla de la armadura, dice, para cuando venga el día malo, estad firmes. O sea, cuando yo me lleno del Espíritu Santo, cuando yo oro, cuando yo ayuno, cuando yo adoro, yo estoy llenando no solo mi lámpara, que es lo que hace alumbrar, sino también estoy guardando en mi vasija aceite para que cuando venga la oscuridad, yo no me quede sin aceite y yo pueda recargar mi lámpara cuando llegue el momento. Por ejemplo, en la pandemia se cerraron los templos. Yo en ese tiempo todavía no conocía al Señor, estaba en el mundo, ¿cierto? Pero hubo muchos cristianos que no lo soportaron, porque tenían aceite en su lámpara quizá, y cada vez que iban al culto se nutrían, ¿cierto? Pero no habían guardado aceite en su vasija. Entonces, cuando llegó el momento de usar el abastecimiento que tenían, no había abastecimiento, no había aceite. Se cerraron los templos, muchos pastores tuvieron que empezar a transmitir online por amor a sus ovejas, ¿cierto? Pero otros no lo soportaron y sencillamente se fueron al mundo. Vino el día malo y muchos aguantaron porque tenían abastecimiento de aceite en su lámpara y en su vasija. Pero aquí hay algo que me llama la atención, que dice que tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. ¿Será que a lo mejor la Biblia habla, como habla también de los últimos tiempos, que hasta la fe de los escogidos puede ser tentada? Que el diablo dice que, o sea, que dice que el diablo quiere eh, confundir hasta los escogidos. ¿Será que a lo mejor está tan manoseado el Evangelio por gente que no tiene espíritu y que habla de castigo de Dios y que a veces uno escucha predicaciones con odio en donde dicen es que Dios viene y te vas a perder y Cristo viene? Y es cierto, están hablando Biblia, pero ¿cuánta gente ya no cree? Porque como Dios todavía no viene, entonces, cuando uno le habla al mundo, y a mí me pasa mucho, cuando uno conversa con gente, dice, ya, pero llevan años predicando que Cristo va a venir, po. Llevan años diciendo que viene el rapto y todavía no pasa. Y muchas veces nosotros tenemos estos bajones espirituales y es lindo cuando uno ve que el mismo Cristo lo presenta en la Biblia. Hay momentos en los que nosotros nos vamos a dormir a lo mejor. Hay momentos espirituales en los que nosotros vamos a estar más débiles. Cuando viene el día malo, como les digo, nos debilitamos. Y hay momentos en los que vamos a necesitar esa vasija. Y por eso es importante que cada día podamos estar llenándonos del Espíritu, estar cubriéndonos para que cuando venga el problema, la enfermedad, la prueba, y ya no tengamos palabras para orar y a lo mejor de nuestro corazón salga solo un gemido, pueda ese espíritu que tenemos ahí acumulado sostenernos, esa fe, esa fuerza que viene del cielo, ¿cierto? Eh, pero aquí habla de aceite espiritual, pero sabemos que en el Antiguo Testamento las leyes de Moisés, las leyes que Jehová le entregó a Moisés, estaban basadas en lo terrenal, en cómo la gente debía actuar, en cómo la gente debía vivir para poder agradar a Dios.
Sabemos que la ley no pudo cambiar corazones. La ley sí era un manual espectacular de buenas conductas, pero lamentablemente no transformó el corazón. Y es imposible humanamente con un corazón caído poder seguir estas leyes que son gloriosas, que son del mismo Dios, sí, pero que humanamente es imposible. Y por eso mismo vino Cristo, ¿cierto?, a pagar esta deuda que nosotros teníamos del pecado, de la maldad, para poner a nuestra cuenta su pago. Él puso lo que nosotros no pudimos hacer a nuestro alcance. Y tenemos que cuando eh, Jehová le entregó la ley a Moisés, tenemos el libro de Éxodo, un texto muy lindo que dice Éxodo 27, eh, versículos 20 y 21, en donde habla también de este aceite, pero no el aceite espiritual, sino el aceite terrenal. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrán orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. En este texto podemos ver que había una ordenanza. Cuando se creó el templo, de cuando Salomón, ¿cierto?, hizo el templo, se llevó a cabo ahí la purificación, había espacios, ¿cierto?, en donde se adoraba a Dios, en donde se hacían los sacrificios, pero antes de eso, cuando Israel estaba en el desierto, una de las leyes que Dios le entregó a Moisés fue construir un tabernáculo. En ese tiempo era de tela, de pieles, de madera, ¿cierto? Tenía anillos de oro, era una construcción bien especial, la verdad. Y este templo tenía dos áreas. En una, donde estaba el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, y ahí habitaba la presencia de Jehová. Y afuera de eso, dividido por un velo, estaba el lugar en donde la gente adoraba, ¿cierto?, ofrecía sacrificio. Y ahí en esa zona eh, debía haber lámparas, debía estar alumbrado. Pero en ese tiempo no había lámparas con luz eléctrica, ni con pilas, ni con baterías como ahora. Se hacían alumbrar, se hacían arder con aceite. Pero no era cualquier aceite, era aceite puro de olivas machacadas. Aceituna pura, ¿cierto? Sabemos que el aceite de oliva que nosotros compramos, por ejemplo, el extra virgen, es mucho más caro que el aceite de maravilla, de girasol, por ejemplo, y podemos entender a lo mejor ahí lo importante y lo valioso que era este aceite. Pero este aceite no era llegar y conseguirlo. Decía la gente que estudia esto, que entre más se machaca, se prensa la oliva, el aceite que extrae es más virgen, es más puro, más valioso que el aceite que se saca al primer apretón, por decirlo de alguna forma. La única forma de dar aceite glorioso, aceite puro, virgen, es siendo prensada, pero de una manera tremenda, de una manera intensa, ¿cierto? Imagínense ustedes lo que era para el pueblo de Israel, que estaban en el desierto. Si bien habían olivas, por supuesto, por algo Dios dio esa indicación, había que salir a buscarlas. A lo mejor levantarse temprano, pasar sed, pasar calor, ¿cierto?, para ir a recolectar. La gente que trabaja, tenemos a la hermana Marta acá que trabaja recolectando arándanos, el calor que significa estar en un huerto. Imagínense, uno ahora se lleva una botella con agua, tiene agua con hielo en la casa. En ese tiempo no había agüita con hielo, no había refrigerador, no había sombrerito para el sol. Entonces, esta gente requería un esfuerzo inmenso para poder ir a buscar las olivas. Después de eso tenían que machacarlas, imagínense, con piedra. Yo no sé, me imagino que habrán hecho algunos morteros caseros para poder machacar esta oliva, pero el primer aceite no era tan espectacular. El aceite que se genera con poco esfuerzo no es tan valioso como el aceite que se genera con el mucho esfuerzo. Y aquí tenemos una tremenda enseñanza, porque dice que este aceite lo tenía que ir a buscar el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, ¿cierto? Su pueblo santo. ¿Para qué? Para que los sacerdotes lo hicieran arder la lámpara. Dice que Aarón y sus hijos la ponían en orden. ¿Quién era Aarón? Aarón era el sumo sacerdote instaurado por el mismo Dios, y de sus hijos y de su descendencia, y venía la raza, por decirlo de alguna forma, de sacerdotes. De ahí venían los sucesores, ¿cierto? Entonces hablamos de sacerdote, aceite puro,
para arder las lámparas el pueblo de Israel y que lo tenían que hacer los sacerdotes. Ahora dice que esto era un estatuto perpetuo, o sea, perpetuo, para siempre. ¿Se habrá eliminado eso con la llegada de la gracia? Porque ya nosotros no tenemos que salir a buscar, no sé si Israel, la raza de Israel saldrá todavía a buscar oliva, aceite de oliva, no sé, pero dice que es estatuto perpetuo. ¿Y cómo lo llevamos nosotros a nuestros días? Esa ley tan antigua, ¿cierto? ¿Cómo lo llevamos a nuestros días? En Romanos 11:17 tenemos que Pablo usa una metáfora en donde dice que los gentiles, o sea, los no judíos, nosotros, los convertidos al Evangelio, nos llama olivos silvestres, pero fuimos injertados al olivo verdadero. ¿Y qué se refiere al pueblo de Israel? ¿Qué está queriendo decir eso? Que desde que nosotros conocimos a Cristo, nosotros fuimos alcanzados por el Evangelio, somos injertados al pueblo de Israel, ya no a lo mejor sanguíneamente, pero sí al pueblo de Dios, al pueblo escogido, a sus hijos amados. Por lo tanto, las ordenanzas que eran para el pueblo de Israel en la carne, ahora son para nosotros en el Espíritu. Y por lo tanto ahora somos nosotros como pueblo escogido quienes debemos ir a buscar este aceite, quienes debemos esforzarnos, ¿cierto? Levantarnos temprano, a lo mejor sacrificar la carne, pasar sed. A mí me recuerda el pasar sed o hambre con el ayuno. A través del ayuno yo traigo aceite. Levantarme temprano con la oración de madrugada. Así yo consigo mi aceite. Y Primera de Corintios Primera de Corintios 6:19, tenemos un texto muy lindo que dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Qué nos está queriendo? Fíjense lo que está subrayado en el texto. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Dónde se hacían arder las lámparas? En el templo, primero en el tabernáculo, después en el templo de Salomón, pero ahora nosotros somos el templo. Por lo tanto, esa lámpara tiene que arder en nosotros. Ya sabemos que el aceite es el Espíritu, ¿cierto? Y nosotros somos quienes debemos ir a buscar el aceite. Pero, segunda de Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 9, nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, fíjense lo que está subrayado, real sacerdocio, ¿cierto? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo importante que quiero destacar en este texto? Nosotros somos los reales sacerdotes, los encargados de hacer arder la lámpara. Entonces ahora todo radica en nosotros, el pueblo de Dios, o sea, yo soy la encargada de sacrificar mi carne para ir a buscar aceite, para hacer arder una lámpara en el templo, que es mi cuerpo, y para poder hacerla arder de forma perpetua, ¿cierto? Como lo dice el mandamiento, como real sacerdote que soy yo. Entonces, nuestra enseñanza de hoy es a mantener viva la lámpara de aceite, pero también a llenar nuestra vasija. Decía la parábola que no era suficiente haber tenido aceite en la lámpara. ¿Y qué pasó? Siguiendo con la parábola que leímos de base, que cuando todas durmieron vino el esposo y gritaron, ¿cierto? Ahí viene el esposo, salí a recibirlo, todas despertaron. A mí eso me habla a lo mejor de un avivamiento, de que Dios de alguna forma se va a encargar de que antes del rapto sus hijos despierten. No sé si ustedes han fijado, pero este año hemos visto una dotación de Espíritu Santo en nosotros, en nuestra iglesia de Dios de Pinto. Hemos sentido las caricias del Señor, han sido cultos gloriosos, y a lo mejor es eso lo que Dios quiere, despertarnos, porque aquí dice que tanto las prudentes como las insensatas se durmieron, pero vino alguien y las despertó. ¿Y qué pasó? Que la parábola dice que todas se levantaron, todas arreglaron sus lámparas, pero hubo unas lámparas que empezaron a apagarse, porque ya no era suficiente. Y no tenían abastecimiento, entonces le pidieron a las
a las prudentes, dame de tu aceite, que mi lámpara se apaga. Claro, humanamente podríamos decir, ya, pero sí, yo te comparto un poquito, no te preocupes. Pero si lo llevamos al espíritu, podré compartirle yo a mi hermana mis horas de oración, o podrá compartir su hermana conmigo, y yo podré decirle, por ejemplo, hermano Seba, mire, ¿sabe qué? Viene Cristo, yo no estoy lista porque en vez de ayunar me puse a ver una teleserie y a comerme las palomitas en el cine, y en vez de orar me dormí esta tarde. Hermano, ¿usted me puede vender en un frasquito un pedacito de su ayuno? ¿Usted me puede vender en un frasquito las horas de intimidad que pasó con Cristo? ¿Usted me podría, hermana Karen, compartir esa gracia que usted tiene cuando canta, cuando coordina, cuando alaba? Hermana, ¿usted me puede vender? ¿Cierto que no se puede? No se puede, porque ese aceite tiene olor a Karen, tiene olor a Sebastián. Mi aceite tiene que ser buscado por mí, para mí, ¿cierto? Para mi lámpara. Entonces, cuando yo era una niña y yo leí esta parábola, yo decía, pero qué egoísta, ¿qué les costaba compartir? Si no tenían, a uno en el jardín le enseñan que tiene que compartir, ¿cierto? Pero el espíritu no se puede compartir. Yo puedo orar por mi hermana, usted puede orar por mí, pero ni más que usted se mate orando, si yo no busco a Dios, no va a servir de nada. ¿Cuántas veces hemos sido sostenidos por la oración de nuestros hermanos? ¿Es importante la cobertura? Claro que sí. La misma Biblia manda orar los unos por los otros, pero la intimidad es personal. La intimidad es nuestra, es entre Dios y yo. Y no quiero que cuando llegue el día malo yo me quede afuera, cuando llegue el momento de volar con Cristo, ¿cierto? Qué triste que está ahí, que se cierra la puerta y que Dios nos diga, como le dijo a la insensata, Señor, ábrenos. ¿Y qué le respondió? De cierto os digo que no os conozco. Como decía la pastora la otra vez, pero Señor, si yo era la pastora, ¿cómo no me vas a conocer? ¿Qué podría decirle yo? Pero Señor, ¿cómo no me vas a conocer si yo cantaba en la iglesia? Si yo hacía los estudios bíblicos, Señor, en la otra iglesia. Señor, pero si mi hijo compartía los cultos, ¿cómo no nos vas a conocer? Pero nada es suficiente si nosotros no tenemos intimidad con Dios, si no buscamos esta intimidad diaria, no basta. Eh, yo meditaba el otro día una predicación. Todos los días nosotros debemos andar clamando, ¿cierto? Estamos cantando, lavando la loza, ¿cierto? Estamos viajando y estamos clamando. Pero una hermana, una pastora decía, cuando yo quiero tener intimidad con mi esposo, yo no ando teniendo intimidad en la calle, aunque yo trabaje con él, aunque yo viva con él, aunque yo vaya al culto con él, el momento de intimidad es personal, es cerrada la puerta, ¿cierto? Y en Cristo es lo mismo. Es la oración íntima cuando Él dice, entra en tu aposento, cierra la puerta y habla a tu Padre en secreto. Yo puedo estar clamando y debo estar clamando todo el día, debo estar todo el día encomendándome a Dios, pero hay un momento en el que yo necesito buscar la intimidad con Él, en que yo tengo que parar un poquito, apagar el celular, apagar el computador y buscarlo y cerrar la puerta. Y ahí es donde generamos este aceite glorioso. Y eso es lo que nos falta muchas veces. Nos falta llegar a la intimidad, porque los afanes nos ganan, ¿cierto? Nos despertamos, una oración cortita y vamos andando, en la noche llegamos cansados. Yo muchas veces me he quedado dormida orando y despierto el otro día y otra vez seguimos en lo mismo. Entonces, la invitación hoy es a parar un poquito y a buscar la intimidad, a buscar este aceite, no solo para mi lámpara, sino para mi vasija. Que cuando venga el día malo yo pueda tener reserva, que cuando venga el rapto yo pueda estar lista. Si nosotros pensamos en todas las exigencias que necesitamos para irnos con Cristo, es imposible humanamente. Mantener el vestido blanco, ¿cierto? Sin manchas, sin arrugas, es imposible. Pero la única forma de lograrlo es a través de la búsqueda de la intimidad. Es el Espíritu el que nos transforma, como lo veíamos hace un par de cultos atrás, es el Espíritu el que nos da la clave, es el Espíritu el que hace en nosotros, pero si nosotros no cultivamos el Espíritu, es imposible, porque yo no puedo, yo soy débil, yo soy floja. Cuando dice el mismo Cristo hablando, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, yo digo, sí, el mío, claro que está dispuesto, pero mi carne más que débil es floja, po, porque chuta, si estoy ahí acostadita, ¿cierto? Y tengo que orar antes de dormir, pero eso es el sacrificio, eso es lo que Dios nos pide, cosas mínimas, hermano. En otros países hay gente muriendo por el nombre de Cristo.
que a nosotros, a mí, yo hablo en particular por mí, me cuesta abrir la boca para decir que soy hija de Dios, me cuesta abrir la boca para adorar, me cuesta levantar mis manos para agradecer, y hay gente muriendo por Cristo. Entonces, aprovechemos porque dice la palabra que los últimos días van a ser malos. Y ahora tenemos la libertad, imagínense, estamos a la distancia, todos siendo nutridos. Aprovechemos de buscar nuestra intimidad. Este mensaje primero es para mí porque eh, me cuesta mantener la intimidad con Dios, me cuesta buscar la intimidad con Dios. Y necesito este mensaje de alerta que me dice que yo debo buscar, que debo llenar mi lámpara y debo llenar mi vasija. La lámpara es para alumbrar, para que el resto vea mi luz, pero mi vasija es para que mi lámpara no se apague, para que yo siga siendo luz. Y bueno, esta es la palabra que quería compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a darle el pase a mi hermana Marta para que ore por este mensaje y pueda continuar con el culto. Dios les bendiga.